Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. La moda en el consumo de kombucha nos puede llevar a tener dudas de si es conveniente o no utilizarla en el caso de los niños. La kombucha podríamos decir que es una de las bebidas de moda. Se comercializa, se vende como una bebida refrescante saludable por sus propiedades probióticas, al ser una bebida fermentada. Podríamos asemejarla un poquito como a una especie de kéfir, solo que la base desde la que se parte para elaborar la kombucha no es evidentemente un lácteo, sino que se suele preparar a base de té, de una infusión de té o de diferentes variedades de té, en algunos casos adicionando también zumos de frutas, por ejemplo, para darles diferentes sabores. Durante ese proceso de fermentación del té, para elaborar la kombucha, las propias bacterias que forman esa fermentación producen gas carbónico, por eso es una bebida con burbujas, y al mismo tiempo como subproducto generan un poco de alcohol. Y hay muchas personas que dicen, es una cantidad mínima de alcohol. Vale, ahora vamos a ver las consecuencias que puede tener en el caso de los niños. Evidentemente es un buen probiótico, una bebida con propiedades probióticas, porque mantiene o debería mantener, para ser realmente un probiótico, debería mantener esos microorganismos vivos en su interior, una vez envasada, me refiero. Vale, esto condiciona de alguna manera también cómo debe ser su conservación. Y aquí vamos a ir viendo pues, algunos errores, ¿no?, que podemos cometer a la hora de valorar la utilidad de la kombucha en el caso de los niños. El caso de los adultos es diferente, caso aparte. No entramos aquí a valorar si es buena o es mala en el caso de los adultos, simplemente en el caso de los niños. Bueno, hemos dicho que es un probiótico, una bebida fermentada, contiene microorganismos vivos. Por lo tanto, si no almacenamos adecuadamente esas botellitas de kombucha, esos recipientes, ¿qué ocurre? Que los microorganismos pueden seguirse desarrollando, pueden seguir creciendo en mayores cantidades. Esto, ¿cómo se evita? Con una buena conservación a bajas temperaturas. Es decir, la kombucha, al igual que el yogur, al igual que el kéfir, que también son bebidas fermentadas. En el caso del yogur conseguimos que pasen de un líquido a un sólido. ¿Qué ocurre? Que se deben conservar siempre en frío para frenar ese sobrecrecimiento bacteriano que puede ocurrir si se conservan a temperatura ambiente. Siguen teniendo alimento, buena temperatura para crecer y por lo tanto siguen desarrollándose. ¿Esto cómo nos afecta a los niños? Pues en el caso de los niños, su sistema digestivo no está, vamos a decir, tan desarrollado, tan preparado para distinguir entre bacterias buenas, bacterias malas, de ese alimento probiótico, de esos probióticos que a veces escasean en controles. Es algo reciente, la legislación podríamos decir que no es tan estricta como por ejemplo en el caso del yogur, que solo puede contener 2 microorganismos en unas cantidades concretas. En este caso, la legislación nos puede dejar ahí un poco cojillos, ¿no?, con la cantidad de microorganismos que contiene la kombucha, que como os digo, en condiciones normales y de adultos puede resultar beneficiosa. En el caso de los niños, dependiendo de la edad de los niños, dependiendo del desarrollo de su sistema digestivo y de su sistema inmunitario, podría resultar en algunos casos incluso peligroso. Por otro lado, la kombucha hemos dicho
que genera, por ese proceso de fermentación, cantidades pequeñitas de alcohol. Si esos microorganismos siguen fermentando una vez envasado, aumentan la cantidad de alcohol. Es decir, si yo consumo más, yo como microorganismo consumo más azúcares de esa bebida, ¿qué ocurre? Genero más cantidad de alcohol. Y eso es algo que también puede afectar enormemente a los niños, ya que su hígado no tiene la capacidad de un adulto de eliminar el alcohol. Y el alcohol es un tóxico, y un súper tóxico, podríamos decir, en el caso de los niños, especialmente los niños de corta edad, pero incluso en adolescentes. O sea, no tienen la capacidad de metabolizar el alcohol igual que los adultos. Por lo tanto, les produce un efecto, vamos a decir, multiplicado por el consumo incluso de pequeñas cantidades de alcohol, pequeñísimas. Imaginaros un niño de 5 años, ¿se os ocurre darle, pues no sé, un vino rebajado con un poco de agua? No, ¿verdad? Bueno, pues en el caso de la kombucha podríamos decir que es algo parecido. Esas cantidades mínimas de alcohol no producen ningún tipo de beneficio en el caso de los niños. Por lo tanto, pues una razón más a sumar a esa, vamos a decir, ya creo que veis por dónde van los tiros, en mi opinión, en relación al consumo de kombucha en niños. Por otro lado, la base con la que se prepara la kombucha es generalmente té, muchas veces té negro, té verde, diferentes variedades de infusiones, la mayoría de las veces con cafeína. Tampoco es conveniente el consumo de cafeína en el caso de los niños. No les damos un té negro para desayunar, tampoco debemos darles kombucha, en este caso como una bebida refrescante, como un refresco, pero ni siquiera como alimento probiótico. Para eso tenemos mejor el yogur, cuyos efectos están perfectamente certificados con suficiente evidencia científica, que no existe en el caso del consumo de la kombucha por parte de los niños. Para que los microorganismos actúen en esa fermentación, ese proceso de fermentación del té, ¿qué ocurre? Que tenemos que añadirle azúcares, que pueden ser azúcar directamente o pueden ser zumos de frutas. De esa manera obtenemos también las kombuchas con diferentes sabores que muchas veces resultan más atractivas por su sabor. Si le dais a probar la kombucha tal cual a un niño, es muy probable que la rechace automáticamente, porque tiene un sabor que no le resulta ni agradable ni atractivo. ¿Qué ocurre con esa cantidad de azúcares? Pues que estábamos poniéndonos también en el caso similar o parecido a las bebidas azucaradas, especialmente si nos encontramos la kombucha almacenada, por ejemplo, en el supermercado fuera de las neveras. Quiere decir que está pasteurizada por un tratamiento por calor para evitar que contenga microorganismos vivos, con lo cual borramos de un plumazo todos esos beneficios probióticos por la fermentación del té. Esa kombucha como probiótico deja de ser ya un alimento supuestamente saludable y pasa a ser una bebida o un refresco más, incluso vamos a decir con unos condicionantes para su utilización o su consumo, como podrían ser en este caso la cantidad de alcohol que contenga, que a veces la legislación, cuando las cantidades son muy pequeñas, no obliga a reflejar ese contenido en alcohol, y por eso la kombucha se vende como refresco o como bebida sin alcohol, pero no es verdad que no contenga absolutamente nada de alcohol, solo que no tiene la cantidad suficiente para reflejarlo, por ejemplo, en el etiquetado. Con lo cual, ni por sus probióticos, ni por su contenido en alcohol, evidentemente, ni por sus azúcares, ni por su posible contenido en cafeína, la kombucha podríamos decir que es una bebida recomendada para niños. No tiene ningún beneficio, ni siquiera comparándolo con otros alimentos que puedan proporcionar cualquiera de esos beneficios que se le atribuyen
a la kombucha, que en este caso ya os digo que sería, por ejemplo, el caso del yogur. Un yogur natural entero en la dieta de los niños nos va a proporcionar probióticos mucho más beneficiosos que los que podría contener cualquier kombucha. Así que no, la kombucha, al menos en mi opinión, no está recomendada en ningún caso para los niños. Por lo tanto, vamos a tratar de evitarla, que por muy de moda que se encuentre la kombucha y por muchos beneficios que nos pueda proporcionar a los adultos, ya os digo, como alimento rico o bebida rica en probióticos, no obtenemos ningún beneficio extra en el caso de los niños, sino que en muchos casos nos podría incluso perjudicar a su salud. En el caso de los adultos, ojo también cuando tengáis o si consumís kombucha en casa, porque sí que puede resultar atractiva a los niños, sobre todo porque los envases suelen ser muy llamativos, muy atractivos, con muchos colores, y por lo tanto, bueno, pues también corremos el riesgo de que lo consuman sin que nosotros nos enteremos, porque muchas veces también tienen tapones de rosca que se abren y se cierran, y de esa manera, bueno, pues es más difícil controlar, ¿no?, lo que se ha consumido. Así que siempre vigilantes, ya sabéis, si tenéis vosotros, si consumís kombucha, porque no está recomendada para los niños, aunque encontraréis cantidad de foros en los que os dirán que sí. En este caso ya os digo yo que sería también mi opinión, jamás se me ocurriría recomendársela a ningún niño. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.